Vivimos en un mundo donde cada vez hacemos más cosas en línea. Firmamos contratos, accedemos a servicios, gestionamos empresas y en medio de todo eso hay una pregunta clave. ¿Cómo sabemos que todo esto es seguro? Bienvenidos a Frecuencia Digital, el espacio que hemos abierto aquí en CCB Radio para Certicámara, donde hablamos claro sobre identidad digital, confianza en los entornos digitales y las soluciones que hoy están transformando la forma en que nos conectamos, hacemos negocios y protegemos nuestra información. Aquí vamos a explorar cómo la tecnología nos ayuda y también nos reta en este camino hacia lo digital. Y para esto hoy nos acompaña Anthony Molina. Él es director de producto de Certicámara y nos va a hablar justamente de eso, de cómo se construye la confianza digital. Con él vamos a entender mejor el papel de esta entidad en la seguridad digital del país y qué hay detrás de una firma electrónica y cómo se están preparando para todo lo que viene en el ámbito digital. Anthony, bienvenido a Frecuencia Digital. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Isabel, por el espacio, a la Cámara de Comercio, también por estos espacios que está abriendo para sus filiales y comunicar temas de interés para las empresas. Yo te cuento un poco de nosotros, de Certicámara. Somos una de las filiales de la Cámara de Comercio. Tenemos 24 años ya de haber sido creados. Certicámara nace como nacieron muchas entidades similares a nosotros en otros países, como una iniciativa de las cámaras de comercio que buscaban tener una organización que permitiera articular el ecosistema empresarial para que pudieran hacer esa transición al mundo digital de manera segura. Ese es básicamente nuestro propósito fundamental por el cual fue creada Certicámara. Llevamos, pues en estos 24 años de historia, hemos venido transitando de la mano de las evoluciones tecnológicas que se han venido realizando a través de las firmas digitales y la autenticación. Iniciamos en el 2001 como una entidad que emitía meramente certificados digitales para hacer procesos, sobre todo de reporte de entidades, de empresas a entidades gubernamentales, como pueden ser los estados financieros, informes de calidad, etcétera. Por más de 10 años, ese fue el negocio principal de Certicámara, apoyando, como lo menciono, no solo a las empresas afiliadas a las cámaras en el país, sino también apoyando las labores que debe hacer el gobierno de vigilancia. Ya en una segunda fase entramos a lo que tiene que ver con la identidad. Entonces pasamos de todos estos temas de firmas electrónicas y digitales a el mundo de la identidad, gracias a una resolución que permitió que la registraduría de Colombia compartiera sus bases de datos, sobre todo su base de datos de biometría dactilar, para que se pudieran hacer procesos de identificación a través de las huellas de los colombianos. Esto hizo que Certicámara pues jugara un papel bastante importante en lo que tiene que ver con la seguridad, sobre todo en el mundo financiero. Hoy gran parte de las transacciones que se hacen, Isabel, cuando tú vas a un banco y te piden que coloques una huella, tu huella dactilar para poder validar tu identidad, es muy seguro o es muy posible que esa huella esté pasando a través de los sistemas que ofrecemos desde Certicámara para dar garantía no solo a ti de que tus recursos financieros están seguros, sino también pues al sector financiero que está haciendo un proceso de validación de identidad robusto. Eso es lo que hacemos, Isa, así de manera general desde Certicámara. Ok, Anthony, eso es súper interesante, pero aquí me surge una duda y es, ¿cuál es esa diferencia? Bueno, va a sonar a que es muy básico, pero yo sé que hay una respuesta más amplia para esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la firma digital, electrónica y pues la convencional? No sé, aparte de que una es con lapicero y la otra la haces en un De acuerdo. computador o en un iPad, debe haber algo más allá detrás de eso. Entonces, cuéntanos un poquito. No, de acuerdo, Isabel. Y mira que esa es una de las preguntas que hoy se tienen en el contexto que necesitan aclaración. O sea, no es una duda trivial, sino es una duda que está presente cuando estamos hablando de de estos temas de firmas, de los diferentes tipos de firma. Entonces voy a arrancar por hacer la diferencia en lo que hacemos nosotros en el mundo físico. Entonces, en el mundo físico,
lo que hacemos son firmas manuscritas. Y una firma o lo que se está buscando cuando plasmas tu firma sobre un documento es que te estás comprometiendo con el contenido del mismo. Y haces un grafo de tu nombre o una figura que permita verificar que esa imagen que se está colocando sobre el documento, pues es una imagen que está relacionada con tu identidad. En el mundo físico hay varias formas de validar esa firma que estás aplicando sobre un documento, que son lo que hacen los grafólogos, los peritos, que verifican la presión que utilizas con el esfero, pues con el elemento que estés utilizando para poder firmar sobre el papel, el trazo, la velocidad, la inclinación, pues son características biométricas que se quedan plasmadas cuando estás utilizando una firma manuscrita y que cuando alguien, un tercero, quiere validarlas, pues normalmente, pues nosotros cuando recibimos un documento firmado, pues vemos que aparezca el nombre de la persona, hacemos una validación simple, pero cuando se va a hacer un proceso más especializado, pues se verifican estos elementos. Entonces, en el mundo físico, por así decirlo, está controlado. O sea, hay una forma de hacerlo. Pero en el mundo digital, y hoy que la mayoría de las relaciones se están haciendo de manera digital, pues tenía que existir una manera de hacer algo similar. Y más para países como Colombia, donde la evidencia es fundamental. O sea, es fundamental que si queremos hacer una negociación, pues no solo sea algo de palabra, sino que exista un documento que, por así decirlo, comprometa esa responsabilidad que estamos empezando a tener. Entonces, en el mundo digital existen lo que se denominan las firmas electrónicas. Y ahí existen de dos tipos: la firma electrónica simple y la firma electrónica digital. Voy por la firma electrónica simple. Entonces, la firma electrónica simple puede ser un OTP que coloques sobre un documento, puede ser una clave que estés ingresando en un sistema de información para poderte comprometer con la transacción que estés realizando. Esos son firmas electrónicas simples. Y simples es porque son generales, las encuentras o pueden ser fácilmente implementadas pues en los diferentes sistemas, pero su nivel de seguridad o su nivel de garantía es bajo. Entonces, por eso la denominación de simple. Y luego existen las firmas digitales, que son las que hacemos empresas como Certicámara. Ya también debo mencionar que en Colombia hay 9 entidades de certificación, o sea, 9 empresas similares a Certicámara que hacemos lo mismo. Y este tipo de firmas tiene un nivel mucho más alto para poder garantizar que esa transacción digital se está haciendo segura. Es de pronto, para que lo hagamos simple, es cuando firmas el documento y además te dicen llévala a la notaría. Nosotros hacemos un trabajo similar, y es que al momento de emitir una firma digital, una firma electrónica digital, estamos haciendo un proceso muy parecido a lo que haces cuando llevas tu documento a la notaría, porque necesitas que un tercero, en este caso Certicámara, valide esa imagen que estás colocando sobre el documento. Entonces, eso es, en palabras simples, las diferencias que tenemos entre las firmas electrónicas simples y las firmas digitales, que son las que entregamos desde Certicámara. Entiendo, Anthony. Cada vez hablamos más de transformación digital, pero no siempre entendemos qué implica este término. En este panorama, ¿por qué dirías que la firma electrónica se ha vuelto tan clave? Ok. Y lo primero que yo diría es aclarar el concepto de transformación digital. Y el concepto de transformación digital está vinculado a llevar a partir de tecnología todos esos procesos que llevas de manera física, o sea, digitalizarlos. Ese es el primer paso que hacemos cuando estamos hablando de transformación digital. Pero muchas veces, y pasa sobre todo, y como lo mencionaba, en países como Colombia, donde la evidencia es importante, saber que hay un soporte sobre alguna transacción, la pregunta siempre era cómo hacer transformación digital en procesos donde es necesaria la firma de una persona, supongamos, sobre un documento. Y pasa muchísimo en el mundo físico, que no solo aparecen las firmas de las personas que se comprometen con el documento, sino aparecen los chulos de quién lo proyectó, quién lo revisó, etcétera. Entonces, el miedo en los procesos de transformación digitales y en lo digital, ¿cómo vamos a poder validar quién fue el que revisó, proyectó y finalmente firmó? Entonces,
Ahí es donde las firmas digitales juegan un papel importante, sobre todo para darle valor jurídico a la transformación digital. O sea, que las partes se sientan tranquilas, que los procesos de transformación digital van a ser procesos que tienen un soporte jurídico, un soporte de confianza y que no van a tener problemas en el futuro de, supongamos, si van a llevar un contrato que fue firmado de manera digital, en la nube, van a poder tener la misma garantía de llevarlo ante un juez y que el juez lo acepte como si se hubiera firmado de manera física. Entonces, ese es el papel o el valor más importante que ofrecemos entidades como Certicámara, que estamos en este mundo, es porque le damos valor jurídico a la transformación digital. Es lo que podría decirte el papel que jugamos en la transformación. Mencionabas algo muy importante y que yo creo que a muchas personas todavía les preocupa con estos términos digitales y de firmar algo digitalmente, y es la seguridad. Muchas personas sienten que van a robarle sus datos, que si tienen la firma digital bueno, mejor dicho, cualquier cosa mala puede pasar. ¿Qué tipos de soluciones ofrece hoy Certicámara para quienes quieren garantizar la seguridad de sus procesos digitales? Ok, y gran pregunta, Isabel, porque muchos de los productos que ofrece Certicámara y entidades de certificación en el país son el símil de lo que se hace en físico, pero llevado al mundo electrónico. Entonces voy a arrancar, o veníamos hablando de las firmas digitales, como si necesito comprometerme con algún documento y firmarlo, pues hay el símil de un producto que ofrecen las entidades de certificación digital, que son los certificados digitales para poder firmar digitalmente. Entonces, ese es el primer bloque de productos que ofrecemos desde Certicámara. El segundo gran bloque es, volviendo al ejemplo en lo que hacemos nosotros en la vida diaria, es firmamos un documento, pero normalmente tenemos que hacérselo llegar a nuestra contraparte. Y normalmente lo que utilizamos es el mensajero de la compañía, o lo enviamos a través o lo que se denomina el correo físico certificado, para tener garantía de que a la contraparte le está llegando mi documento. También en el mundo digital, desde Certicámara, ofrecemos productos que asemejan ese proceso. Es lo que se denomina como correo electrónico certificado o notificaciones electrónicas seguras, donde entidades como nosotros, terceros de confianza, realizan un proceso de certificación de la comunicación entre dos partes. Entonces, mira que ya no es solo la seguridad al momento de plasmar tu firma sobre el documento, sino además también tenemos productos que permiten garantizar esa seguridad en el transporte del documento, así sea a través de correo electrónico, porque es algo que también se piensa que con simplemente enviar un correo electrónico es suficiente, y muchas veces necesitamos tener la garantía de que el correo electrónico llegó, que la persona lo leyó y que la persona pudo verificar que ese correo electrónico sí venía de quien correspondía el envío. Entonces, ahí hay unos servicios que ofrecemos sobre correo electrónico certificado. Luego viene unos productos que tienen que ver con seguridad digital. Hoy la mayoría de las empresas viven nacen de manera digital antes que su presencia física. O sea, muchos de los emprendimientos seguramente de las personas que nos están escuchando no tienen una sede física, sino están arrancando desde sedes digitales. Y allí hay un producto que permite asegurar los portales web. O sea, si ustedes en sus organizaciones están pensando en montar una página web, lo primero que deberían estar pensando es cómo asegurarla, o sea, cómo garantizar, y lo mencionabas, Isabel, los datos de sus clientes, cómo garantizar esos datos en su portal web. Ahí tenemos unos productos que se llaman los certificados digitales SSL, que permiten dar seguridad a las páginas web. Esa es la primera ventaja de ese producto. La segunda es que navegadores o los buscadores como Google priorizan en las búsquedas aquellos portales que tengan certificado digital SSL instalados en su portal. ¿Eso qué quiere decir? Priorizan aquellos portales que estén que estén muy pendientes de la seguridad de la información de sus clientes que están pues ingresando a sus portales. Entonces, ese es uno de los productos que también nosotros ofrecemos, que pues les decimos muchísimo a los empresarios, es
adquiéralo porque su portal, además de tener seguridad, pues va a tener una garantía de aparecer de primeras en las búsquedas. Otros de los productos y que ya ofrecemos más en en el mercado B2B son los temas de validación de identidad a través de las huellas de la base de datos de la registraduría. Te lo comentaba Isabel, que si hoy ibas a un banco y colocabas la huella, pues esa era una huella que iba a pasar por nuestros sistemas de validación, pues es también uno de los productos que ofrecemos y estamos empezando a llevarlos a otros sectores. O sea, el sector que arrancó con este producto fue el sector financiero, pero ya hoy necesitamos de otros sectores o otros sectores necesitan de esos procesos de validación de identidad y también estamos llevando los productos hacia allí. Tenemos soluciones en lo que tiene que ver con aseguramiento de pagarés también. Eh, Normalmente cuando pedimos un crédito nos hacen firmar una serie de documentos para garantizar ese crédito que estamos adquiriendo. En el mundo digital también pues hay plataformas que permiten garantizar que ese documento pues no se modifica, que si estás adquiriendo un producto financiero por un valor, ese valor se va a mantener en el tiempo, que nadie te lo va a estar modificando. Entonces tenemos productos alrededor de esos servicios y todos ellos buscando garantizar la data de las personas, o sea, que queden en control o que exista un control sobre esa información, un control a través de criptografía, de seguridad digital, para que esa información pues no pueda ser o si se llega a acceder por parte de terceros, pues esté cifrada y no se pueda conocer rápidamente su contenido. Desde Certicamar, pues hoy, y como lo están haciendo otras organizaciones, pues nos estamos transformando y estamos empezando a hablar de productos en dos líneas. Entonces, la línea de lo que denominamos hub de firma, que son todos los productos de firma, y la línea de autenticación, que lo denominamos nosotros hub de autenticación. O sea, todo eso que necesite procesos de autenticación, lo tenemos en esas líneas. Anthony, tú estás hablándonos de datos, página web, todo esto. Mencionaste algo que llamó mi atención y fue la huella digital. Y de aquí surge mi siguiente pregunta. ¿Cómo hace Certicámara para evitar la suplantación de identidad? Porque sí entiendo lo de la huella digital, pero si es una persona que nunca ha puesto su huella digital en nada, que no hay como esos registros, ¿ustedes cómo hacen para evitar la suplantación de identidad? Muy buena pregunta. Y lo primero decirte que la Certicámara, ¿cómo hace ese proceso de validación? Ese proceso de validación viene de la base de datos de la registraduría. Entonces, un colombiano cualquiera que haya recibido su tarjeta de identidad, luego habiendo cumplido la mayoría de edad, haya recibido su cédula de ciudadanía, tiene sus huellas enroladas en esta base de datos. Entonces, el primer, por así decirlo, filtro, control que utilizamos para garantizar que tu identidad sí sea la que se dice ser, pues es a través de la consulta de esa base de datos, que es una base de datos pública y que solo ciertas entidades pueden tener la posibilidad de acceder a esa base de datos para prestar el servicio. Eso también es importante mencionarlo, Isabel, es porque no es una base de datos que cualquiera puede acceder, sino ciertas entidades como Certicámara, para este caso, como operador biométrico, puede hacerlo. Pero a tu pregunta es, ¿y qué pasa si no es, supongamos, un colombiano o si no está la base de datos o su huella no está en la base de datos? Ahí existen otros mecanismos como la biometría facial, que hoy se está imponiendo en diferentes tecnologías. Hoy la mayoría de los celulares permiten hacer el desbloqueo no solo con la huella, sino con la identificación facial, y es uno de los mecanismos que está empezando a ser el más utilizado por diferentes entidades, y es a través de la captura de tu foto, se compara con la foto que aparece en el documento de identificación, y el documento de identificación puede ser la licencia de conducción, el pasaporte, una cédula no solo colombiana, sino desde Certicámara podemos tener más de 80 tipos de documentos que podemos validar, donde se compara esa foto que se está capturando de la persona con la foto que aparece en su documento. Y si hay match, podemos decir que la persona que está frente al dispositivo es la misma que está o aparece en el documento de identificación. Entonces, es un mecanismo alternativo que utilizamos. Allí, pues también hay otras tecnologías
que están involucradas para poder dar garantía de que el rostro no ha sido modificado, porque ustedes, o Isabel, seguramente tú lo has visto, que hoy hay muchas formas con los filtros, de cambiar las formas de la cara, los ojos, la sonrisa, etcétera. Pues este tipo de tecnología es capaz de validar que pues hay modificaciones en la foto y permitan dar garantía de que no va a ser utilizada tu identidad de manera fraudulenta. Entonces, y eso es lo que nos apasiona a nosotros y lo que nos lleva a estar trabajando día a día, investigando sobre qué tecnologías utilizar para poder mantener tu identidad segura y además, y sobre todo es porque esto, el poder identificar personas a través de mundos electrónicos permite que haya mayor movimiento de servicios y finalmente lo que va a producir seguramente nuestros oyentes es que tengan más clientes, puedan vender más, puedan vender en otras regiones con total garantía. Entonces, eso es lo que nos apasiona. Yo estoy aquí pensando en esas personas que se hacen mucha cirugía plástica. Sí. ¿Qué Es un problema? reto. ¿Qué problema para esa identificación? Anthony, sabemos que la tecnología está avanzando a 1000 por hora, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Yo quiero saber qué herramientas o innovaciones han adoptado ustedes para mantenerse al día con esos avances tecnológicos. Ok, son tres. O sea, yo las clasifico en tres líneas de innovaciones que estamos siguiendo en este momento para adaptarnos a las nuevas tendencias. Lo primero tiene que ver con inteligencia artificial. O sea, hoy cualquier organización que no esté hablando de inteligencia artificial es una organización que no está pensando en el futuro o no va a poder mantenerse operando. A pesar de que muchas de estas tecnologías que hemos venido hablando ya tenían inteligencia artificial, hoy se utiliza sobre todo para ultrapersonalizar la experiencia de nuestros usuarios. Entonces, y me explico cómo lo estamos o cómo nos estamos viendo allí. Y es, antes ofrecíamos, supongamos en los procesos de identificación, un solo mecanismo. O era huella dactilar, o era biometría facial, o biometría de voz, pero seleccionábamos el mecanismo para todas las personas. O sea, quien viniera a hacer un proceso de autenticación siempre pasaba por el mismo mecanismo. Con la inteligencia artificial y la capacidad de personalización que tiene, pues yo puedo, dependiendo de tu perfil, escoger ya el mejor mecanismo que se adapte a tu perfil y dejártelo disponible. De tal manera que ya no es una obligación de que todos tienen que utilizar los mismos tipos de biometría, sino que se puede configurar de manera rápida, utilizando la inteligencia artificial para que se adapte a tu perfil. Entonces, ahí estamos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con inteligencia artificial en los procesos de identificación. El segundo bloque en el que estamos trabajando es en lo que tiene que ver con las evoluciones en sistemas de cifrado. Y cifrado, entiéndanlo ustedes cuando, supongamos, les decían, envíeme el correo electrónico con una clave, pues esa clave es una clave que es de cifrado. A eso nos hacemos referencia en cifrado. Pero hoy la tecnología va llevando a tener computadores, computación cuántica, seguro mucha gente lo ha venido escuchando, y ese tipo de tecnología también pone un reto en la manera como nosotros colocamos contraseñas. Entonces ya no puede ser una contraseña muy fácil, sino que tiene que ser una contraseña cuántica. Y ahí es donde las entidades de certificación digital nosotros tratamos y estamos buscando ofrecer servicios que sean fáciles de utilizar, que se adapten a este tipo de tecnologías y nos permitan mantenernos seguros. Entonces, estamos trabajando en los últimos, en las últimas tendencias que tienen que ver con criptografía. Y el último gran bloque en el que estamos trabajando es una tendencia de lo que se denomina la Web 3.0. Y la Web 3.0 no es más que nosotros tengamos el control de nuestros datos. Entonces, veníamos de un concepto de Web 2.0 donde grandes compañías tenían la información, eran quienes resguardaban nuestros datos, y en esta nueva tendencia de la Web 3.0 se está buscando es que los ciudadanos tengan el control de sus datos. Y allí se están empezando a hablar de tecnologías como las billeteras de identidad. O sea, no billeteras o más allá de billeteras donde tú tengas tus activos financieros,
sino tengas un activo que no eres consciente que existe, pero es un activo muy valioso, que son tus datos, tus nombres, tus apellidos, tu RH, tu lugar de nacimiento, tu altura, tus padres, etcétera. Toda esa información pues se convierte en un activo muy, muy importante y que hoy las nuevas generaciones son muy conscientes que tienen que protegerlas. Entonces, hacia allá también estamos trabajando en una iniciativa que se denomina ID Wallet o Datatera, y Datatera es porque es data de datos y tera de billetera, una billetera de datos. Ok. Entonces, de tal manera que tú en tu dispositivo tengas ese Datatera, tengas tus datos y puedas controlar a quién se los estás compartiendo. O sea, puedas decir, estoy compartiendo mis nombres y mi fecha de nacimiento completa con esta entidad, sabes cuándo lo estás compartiendo y hasta tengas el control de cuándo ellos deben dejar de tener acceso a esa información. Entonces, es algo que se está empezando en el mundo a trabajar. Certicámara no se está quedando atrás de esta tendencia, estamos buscando cómo implementarla. Ya hay unas cámaras en el mundo, por ejemplo, que lo están utilizando para llevar la identidad de las personas jurídicas a través del mundo. O sea que si una empresa está constituida en Europa, pueda tener en su billetera ese registro empresarial, lo pueda tener allí y pueda utilizarlo como un pasaporte que se presenta en diferentes países para poder acreditar que es una empresa que está debidamente creada. Entonces, estas tres tendencias, inteligencia artificial, lo que tiene que ver con criptografía y lo que tiene que ver con Web 3.0, es en lo que estamos trabajando en este momento. Tú me hablas de tanta seguridad y eso, y yo entiendo ahora la importancia de proteger la identidad, pero yo pienso en que yo por mucho tiempo fui la de las claves de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos dos. Pero no, queridos oyentes, es muy importante. Ustedes no saben todo lo malo que puede pasar si uno no protege su identidad. Anthony, tú nos estabas mencionando que detrás de todo esto hay conceptos como criptografía, trazabilidad, almacenamiento seguro. ¿Ustedes cómo gestionan todo esto de forma que el usuario ni lo note, pero esté protegido? Y ahí, menos mal mencionas lo de las claves, porque es algo que hoy ya nosotros no vamos a poder como humanos superar. O sea, superar y me refiero es el promedio de un humano es capaz de recordar hasta 12 caracteres de manera aleatoria. O sea, no caracteres, supongamos, vinculados a una palabra como normalmente utilizamos nosotros en nuestras claves, sino si yo te dijera, vas a colocar o vas a utilizar una clave aleatoria y que todos los caracteres sean aleatorios, en promedio somos capaces de recordar 12 caracteres, ¿sí? Entonces, pero esto para un computador pues es bastante fácil. O sea, el poder adivinar esos 12 caracteres para un computador es una tarea trivial. Entonces, ¿cómo y qué productos ofrecemos nosotros para poder agregarle una capa de seguridad a esa, no diría yo deficiencia, pero característica que nos identifica como humanos y que solo podemos tener, recordar en esos 12 caracteres? Nuestro reto es cómo poder ofrecer tecnologías para poder complementar pues las claves que se están asignando por los usuarios con otro tipo de tecnologías para que sean más seguras. Entonces, allí nosotros trabajamos y volviendo un poco a los temas de criptografía, un concepto que se denomina la criptografía simétrica, que no es más que tener dos llaves. La llave que está teniendo el usuario, estos 12 caracteres o los nombres la clave que esté utilizando, y complementarla con una clave mucho más fuerte, creada o controlada, diseñada por los sistemas de información que tienen esta tecnología para que esa clave sea más robusta. Entonces, para hacerlo muy fácil de explicar, es como si nosotros a esa clave que estás asignando le complementáramos otra serie de caracteres para que fuera una clave mucho más segura y que no pueda ser hackeada fácilmente. Entonces, ahí es donde trabajamos también fuertemente con esas tecnologías, trabajando bastante en estar al día, porque entidades como nosotros no podemos vivir con la tecnología y pensar que en los siguientes 10 años, 15 años vamos a poder mantenerla y vivir
de esa tecnología, sino se hace un proceso de mejoramiento continuo para estar al día y pues, a vanguardia en lo que se está necesitando para proteger el ecosistema empresarial. Anthony, yo creo que para crear o construir esta confianza digital, ustedes no están trabajando solos. ¿Cómo ha sido ese trabajo conjunto con otras entidades o sectores? Sí, allí el trabajo, sobre todo, y la articulación tiene que ver con las entidades del Estado. Son quienes son los llamados a generar las reglas para poder tener un estándar, una neutralidad tecnológica que permita que estas diferentes innovaciones que están haciendo las empresas pues estén de alguna manera estandarizadas y se puedan masificar. Entonces, allí nuestro trabajo sobre todo es con entidades del Estado. Entonces, gran trabajo con el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, que es una entidad que está, o su propósito es verificar que se estén garantizando los estándares en la prestación del servicio. Ustedes lo pueden ver de pronto cuando están subiendo un ascensor y ven una certificación que dice certificado este ascensor por ONAC. Esa entidad es la que se encarga de hacer estándares y es una entidad de las primeras que, con las que trabajamos bastante para que los estándares en lo que tiene que ver con seguridad digital se mantengan, o sea, haya unas reglas claras entre todos los jugadores y esto permita masificarse. Entonces, eso es lo primero. La segunda entidad con la que trabajamos fuertemente es la registraduría. La razón es, como ellos son pues los dueños y quienes administran nuestra identidad, es donde están las bases de datos de identificación, el trabajo con ellos es bastante pues cercano, toda vez que buscamos que esa información pues, se mantenga segura y se pueda hacer un servicio que se pueda prestar a los ciudadanos y a las diferentes entidades. Luego viene la articulación entre gremios. Entonces juega un papel bastante importante la Cámara, otras instancias de otras agremiaciones, donde diferentes empresas como nosotros nos ponemos de acuerdo en cuál debe ser pues las soluciones y los estándares a utilizar, de tal manera que cualquiera, como lo menciono, pueda acceder al servicio. Porque mal haríamos o un daño se haría al ecosistema si cada empresa que ofrece este tipo de servicios ofreciera una tecnología diferente. Y esto es, Isabel, es como si cada empresa hablara en una lengua diferente, pues sería imposible el podernos comunicar. Porque si tuviéramos 10 empresas con 10 lenguajes, imagínate aprenderte 10 lenguas para poder interactuar. Entonces, estas entidades pues trabajan en que manejemos un solo lenguaje, una sola tecnología, un solo estándar, para que cualquier empresa que quiera utilizar los servicios pues pueda acceder y tenga la garantía que va a haber interoperabilidad entre las diferentes entidades. Nos mencionabas estándares y quiero preguntarte, ¿cuáles son esos desafíos que sientes que siguen siendo los más grandes hoy en día en términos de ciberseguridad? Bueno, el estándar y los retos que tenemos en los temas de ciberseguridad están también vinculados a los temas de inteligencia artificial. Y es porque, como lo mencionaba ahorita en lo que estábamos trabajando de ultrapersonalización, también nos impone a nosotros, pues así como se están ofreciendo servicios ultrapersonalizados, pues los ataques que estamos recibiendo nosotros ya no son estándares generales o que tú veías que se utilizaba una matriz o un vector de ataque que era estándar, era como muy conocido y todos nos ajustábamos para podernos proteger de ese vector. Hoy con la inteligencia artificial, pues esos vectores de ataque pueden ser muy personalizados. Y muy personalizados quiero decir es que te conocen, saben cuáles son tus mecanismos de protección, de seguridad, y el ataque está muy direccionado a poder vulnerar esa configuración que tienes. Entonces, hoy es el gran reto los temas de inteligencia artificial. El otro gran reto es el mantenerse en investigación y desarrollo de productos. Hoy para una organización que no esté haciendo vigilancia tecnológica, viendo qué está pasando en las diferentes regiones, no solo somos en esta parte del mundo en el occidente, sino que se está haciendo en Rusia, en Asia, en el Medio Oriente, etcétera. Quien no está haciendo ese tipo de vigilancia, pues va a
posiblemente a quedarse muy atrás y no poder prepararse para un ataque o las tecnologías que se vienen. Entonces, allí es otro de los grandes retos que tienen que tener las compañías y es estar teniendo mucha vigilancia. Programas como este, estar escuchando expertos. Hoy acceder a la información es muy fácil. Entonces, mi recomendación para todas las organizaciones es mantener esos ojos y oídos abiertos para saber qué es lo que se va a venir, porque por allí puede ser un problema el no estar pendiente de lo que se viene en el mutuo. Sí, con respecto a lo que mencionabas de que la información está a la mano, también una recomendación por mi parte sería ir a la fuente adecuada de información, ¿no? Porque el Internet nos da mucha información que también es falsa. Entonces, ir a la fuente de información correcta, las entidades como tal, y no simplemente creer todo lo que vemos en redes sociales o Internet o lo que nos dice el vecino. No, siempre vayan a la fuente verídica de información. Anthony, ya para cerrar nuestro programa, ¿cómo te imaginas el futuro de la firma electrónica? ¿Hacia dónde vamos con la firma electrónica? Vamos hacia poder tener firmas electrónicas que estén vinculadas a características propias de la persona. Y propias no me refiero a, supongamos, y volviendo al mundo físico, al grafo de la persona, sino firmas que estén muy vinculadas a características biométricas de la persona. Entonces, por ejemplo, que podamos empezar a utilizar para firma de documentos, aunque ya hoy se usa algunos tipos de biometría, ampliar el número de biometrías que se van a poder utilizar. Entonces, pasar a iris, pasar a voz, aunque voz hoy también con la inteligencia artificial representa un reto. Ya hoy en Internet, y lo acabas de mencionar con los temas de noticias falsas, etcétera, pues hay muchas aplicaciones que pueden simular tu voz. Ahí hay un reto, pero se va a convertir en un mecanismo de firma. Otros tipos de biometría, como lo que tiene que ver con las venas o las palpitaciones del corazón, también se vuelven una característica que te identifica de manera única. Entonces nosotros podemos decir, todo el mundo tiene un corazón, pero palpita de manera diferente. Y ese tipo de características, ese tipo de condiciones muy propias son las que van a convertirse en los mecanismos de firma digital que nos van a identificar a nosotros hacia futuro. O sea, vamos a tener un conjunto de mecanismos que van a permitir tener una seguridad cuando hacemos los procesos de identificación. Entonces lo mencionaba de que antes era solo un tipo de biometría, pero hacia futuro vamos a tener muchas biometrías, todas juntas para poder validar o hacer procesos de firma de documentos. Entonces ya no solo va a ser el grafo de la firma, sino tus palpitaciones, la huella, la foto. O sea, vamos a tener un conjunto de capas de seguridad al momento de comprometernos con un documento. Es lo que va a pasar. Bueno, la tecnología nunca deja de sorprendernos. Anthony, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Ha sido muy valioso poder entender mejor cómo funciona todo este mundo de la confianza digital y conocer más de cerca el trabajo de Certicámara. Bueno, Isabel, muchas gracias. Oyentes, también muchas gracias a ustedes por estos espacios y pues nosotros estamos muy atentos a cualquier duda, pregunta que necesiten. Acérquense a nuestra página web www.certicamara.com y estaremos nosotros muy atentos a atender sus dudas, sus recomendaciones, cualquier tema. Estamos ahí presentes para atenderlos. Gracias. En el programa del día de hoy vimos que detrás de cada clic, de cada documento firmado en línea o de cada transacción, hay un trabajo muy riguroso para garantizar que todo sea seguro, legal y confiable. La firma electrónica no es solo una herramienta, es una forma de construir confianza en medio de la transformación digital. Esto fue Frecuencia Digital, un espacio de Certicámara aquí en CCB Radio.